Acabamos de celebrar el 2 de octubre el aniversario de la fundación del Opus Dei. Algo que nos llena de alegría, pero que no solo incumbe al Opus Dei y a las personas del Opus Dei, sino que es un día muy importante, podríamos decir, para toda la Iglesia. San Juan Pablo II, en el discurso que dio después de la misa de acción de gracias, al día siguiente de la canonización de San José María, seguramente más de alguna de las presentes habrá estado ahí, en la plaza de San Pedro, decía: San José María fue escogido por Dios para anunciar la llamada universal a la santidad y para indicar que las actividades comunes que componen la vida de todos los días son camino de santificación. Se podría decir que fue el santo del ordinario. Es fuerte. Elegido por Dios para anunciar en la Iglesia algo particular, para sacudir a la Iglesia, despertando en ella la llamada universal a la santidad. Es decir, santidad para todos, sin excepción, desde el más grande al más chico, del más formado al menos formado, de todos, sin distinción. Y en particular, un camino concreto para alcanzarla, la vida ordinaria. Es decir, aquello que vivimos todos, lo más normal, corriente, cotidiano, aparentemente intrascendente, pero que puede tener y que debe tener toda la trascendencia de la santidad. Por eso, como muchos han señalado, entre ellos San Juan Pablo II, San José, que tuvo una intervención importante en el Vaticano II, San José María fue un precursor del mismo. El concilio tiene muchos mensajes, muchos documentos, pero el mensaje central siempre se lo ha considerado la llamada universal a la santidad. Y San José María, por encargo divino, la comenzó a predicar casi 40 años antes y le costó abrirse surco, porque encontró todo tipo de oposiciones, de incomprensiones. Llamada universal a la santidad. ¿Quién es santo? ¿Qué significa ser santo? O sea, ¿qué significa en tus circunstancias concretas, en tu vida, ser santa? Porque el punto de partida es ese, y nosotros debemos de ser santos, y el llamado universal es el fin de nuestra vida. Entonces nos interesa mucho saber qué hay que ser, qué es un santo, para poder serlo nosotros. El punto de partida es que solo Dios es santo. Punto. En la Sagrada Escritura está claro que Dios es santo. Es más, si uno busca cuál es el atributo por excelencia de Dios, lo que lo define en el Antiguo Testamento es la santidad. No es que Dios sea bueno, que es bueno. No es que sea perfecto, que es perfecto, sino que es santo. Santidad que supone ese estar apartado de todo lo que es imperfecto, de todo lo que es contaminado, de todo lo que es santo, está separado de todo. Claro, Dios es santo. Nosotros no somos Dios. Entonces, podríamos concluir que pensar ser santos sería un acto de soberbia demasiado loco, algo imposible, algo absurdo. Pues sería como la tentación del diablo a Adán y Eva. Serán como dioses. En nuestro caso serán como dioses. Para ellos era comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vosotros decís, serás como Dios, serás santa. Pero no es una locura, no es una tentación. Porque cuando en la Escritura se afirma la santidad de Dios, a continuación hay una llamada a nosotros, que no lo somos, a que seamos santos.
El libro del Levítico, tercer libro de la Sagrada Escritura, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico. Es decir, viene al principio. Dios nos dice que Él es santo. Y unida a esa afirmación, nos dice que por eso mismo nosotros hemos de ser santos. En capítulo 11, porque yo soy el Señor, su Dios, y ustedes tienen que santificarse y ser santos, porque yo soy santo. Porque yo soy el Señor, el que los hice subir del país de Egipto para ser su Dios. Ustedes serán santos, porque yo soy santo. Y ese es el motivo. Capítulo 19, el Levítico repite lo mismo. El Señor dijo a Moisés, hablan estos términos a toda la comunidad de Israel. O sea, a todos, no solo a algunos. Ustedes serán santos porque yo, su Señor, su Dios, soy santo. Y en el 20, de vuelta. Ustedes serán santos porque yo, el Señor, soy santo. Y los separé de los otros pueblos para que me pertenezcan. Y aquí está la razón de la santidad de Israel. Y la razón profunda de la santidad. ¿Qué es santidad? Pertenecer a Dios. Los separé de otros pueblos para que me pertenezcan, porque Dios es santo. Y entonces lo que pertenece a Dios es santo. Se ve que para nosotros la santidad no es otra cosa que pertenecer a Dios. San Pedro repetirá estas palabras del Levítico en la primera carta. Lo mismo que es santo el que los llamó, sean santos también ustedes en toda su conducta, porque está escrito, serán santos porque yo soy santo. Claro, entonces, ¿qué es ser santo si no pertenecer a Dios? Lo que no es de Dios, ni es de Dios, por definición no es santo, porque solo Dios es santo. Es decir, nosotros no nos hacemos santos a nosotros mismos. No somos santos por lo que nosotros hacemos. Nos santifica lo que Dios hace con nosotros. De nuestro lado, el empeño de santidad es solamente pertenecer a Dios, ser suyos. Por eso es antes la gracia que el esfuerzo. Antes lo que Dios pone en nosotros que lo que nosotros mejoramos como seres humanos. Plantear una santidad humanizada es absurdo. Muchas veces uno dice el concepto equivocado que tiene la gente del cristianismo, que es un moralismo. ¿Qué es ser cristiano? Ser una buena persona. Perdón, pero ser santo no es ser una buena persona. Es infinitamente más. Porque una buena persona es solo una buena persona, pero no es una persona divinizada. Es como pensar una santidad en clave perfeccionista. Yo tengo que ser perfecto, no fallar en nada. Ser un místico consagrado. Conseguir el premio Nobel de la teología. Ahora están dando premios Nobel, a la teología no hay premio Nobel, pero bueno, yo a ver si consigo el premio Nobel de la teología. El Oscar de la caridad. El Martín Fierro a la mejor madre de familia. Entonces la santidad sería ir llenándonos de trofeos, de cosas que van. Y eso, ese planteo es frustrante, porque por un lado nunca lo conseguiremos. Y por otro lado es manifestación de soberbia. Cree que la santidad la conseguimos nosotros con nuestro esfuerzo. Los sacramentos nos hacen santos. La misa. ¿Por qué hay que ir a misa? Porque la misa me hace santo. Punto. La Eucaristía. Sabes que estar delante ahora de Jesús, ahí en la custodia. Jesús, te adoramos, creemos en vos. Claro, y estar delante tuyo es estar delante del santo de los santos. Entonces me santifica estar en tu presencia. La confesión, que es el gran instrumento divino para, si quisiera la palabra, claro, nosotros tenemos muchas cosas que son antisantas. Entonces podría ser ese instrumento para desantisantinizar nuestra vida, no sé, para sacar todo lo que no es santo
para que quede lo santo. La oración nos hace santos. Y no me puede decir, che, no hay que luchar por la santidad. Nuestro empeño para ser mejores no tiene nada que ver. Sí, pero solo el esfuerzo por ser coherentes con una santidad que recibimos. Vivir los mandamientos, amar a los demás, no nos hace santos, sino que expresa la santidad que Dios nos da. Es necesario, pero no es la fuente de la santidad. Es el empeño por vivir como hijos de Dios, porque todo lo nuestro le pertenezca al Señor. Santidad auténtica, personal, porque es individual la santidad. San José María, hoy es Santa Faustina Kowalska, San Juan Pablo II, el Beato Álvaro de Portillo, las personas concretas. Santidad es personal. Bueno, y eso incluye para nosotros un deseo personal de santidad. Uno no consigue lo que no quiere. Entonces, una cosa que parece obvia, pero para ser santo hay que querer ser santo. O sea, que es un objetivo claro de nuestra vida, mucho más vivo que querer adelgazar, o conseguir una casa más grande, o cambiar el auto, o lo que sea. ¿Ven? Todo eso puede estar metido en el afán de santidad, porque me puedo hacer santo tratando de adelgazar, buscando una casa más grande, cambiando el auto o lo que sea. Teresita de Lisieux escribe: por entonces recibí una gracia que siempre he considerado como una de las más grandes de mi vida. Siendo chica, se me ocurrió pensar que había nacido para la gloria. Y no es un pensamiento soberbio, vanidoso, sino que Dios se lo puso en el corazón. Porque decía una gloria que no era querer ser modelo publicitario. Buscando el modo de alcanzarlo, Dios me inspiró los sentimientos que acabo de describir. Me hizo comprender también que mi gloria quedaría oculta a los ojos de los mortales, que consistiría en llegar a ser una gran santa. ¿Cuál sería mi gloria? Ser una gran santa. Escondida ahí como estaba en un convento, nadie se enteraría que era una gran santa. Eso pensaba ella, después parece que no le salió eso, porque no, se equivocó porque todo el mundo se enteró. Pero escribe ella misma: este deseo podría parecer temerario, si se tiene en cuenta lo débil e imperfecta que yo era, y lo soy todavía después de 7 años pasados en religión. No sé, que está escribiendo a los 22 años, entra a los 15 al convento. No obstante, sigo sintiendo la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa, pues no me apoyo en mis méritos, que no tengo ninguno, sino en aquel que es la virtud, la santidad misma. Él solo, contentándose con mis débiles esfuerzos, me llevará hasta sí, cubriéndome con sus méritos infinitos, y me hará santa. Y podríamos decir, mirando a Teresa de Lisieux, vaya si lo consiguió. Sí, no me apoyo en mí misma, no me frustro porque yo no me veo a la altura, porque los demás no lo valoran. Cuando muere Teresita de Lisieux, una del convento, poco que la miraba por arriba del hombro, dijo, y ahora la superiora, ¿qué va a decir de esta? Una mujer tan simple no hay nada para decir, como grande ni... Bueno, por eso una clave es querer serlo. Deseos de santidad. ¿Cómo estás de deseo de santidad? Pues si no puede pasar que uno, la primera vez escuchó la santidad, le pareció bárbaro, genial, pero después se acostumbró y ya, sí, hace cosas, quiere ser bueno, quiere hacer las cosas mejor, pero esto de santo, santo. Una pregunta importante. Que la santidad sea para todos, que sea alcanzable en todo. La hace más fácil, menos exigente. O sea, es una santidad light, trucha, barata.
La santidad se define por el heroísmo. San José María decía santidad heroica. Ahora, es un heroísmo, el de la santidad que enseña San José María a través de la vida ordinaria, es un heroísmo muy peculiar, pues es sencillo, oculto, ordinario, que no llama la atención, que se pone en las manos de Dios. Escribe San José María, nuestra vida es sencilla, ordinaria, pero si la vivís conforme a las exigencias de nuestro espíritu, será a la vez heroica. No es nunca la santidad cosa mediocre. Y no nos ha llamado el Señor para hacer más fácil, menos heroico, el caminar hacia Él. Claro, no es que buscar la santidad de las cosas ordinarias, chiquitas. En la próxima meditación hablaremos de las cosas pequeñas. No es que haga más fácil la santidad, o menos exigente, o menos... Porque lo mismo que nos pida es a todos en las circunstancias que tenemos. Claro, qué fuera de foco estaban quienes lo perseguían a San José María en los años 30, cuando empezó a predicar la Ceremonia Universal de la Santidad, en los 30 y 40, que lo veían como hereje, porque pensaban que decir que la santidad para todos iba a ser que nadie quisiera ser religioso. ¿Por qué? Pues si se podía ser santo casado, chao, me caso y más fácil. Pero qué cortedad de miras. Yo me acuerdo hace años, tenía 19 años, estaba sacando adelante un club de chicos en las lomas de San Isidro, con un supernumerario que ya está en el cielo, tanto él como su mujer, los dos muy buenos. Y un domingo, después de un partido de fútbol con los chicos del club, me llevo de vuelta a mi casa al centro, domingo a la tarde, entramos en el centro tranquilo, paz, y me dice, Hernán se llamaba, me dice, a mí me da bronca, porque la gente piensa que en el Opus Dei los heroicos son los numerarios. Y los heroicos somos los supernumerarios, que tenemos que bancarnos a nuestra mujer, a nuestros hijos, o sea... Claro, es que, digo, es verdad y no es verdad, porque no hay más o menos heroico. Uno tiene heroico en la vida que tiene, y no es más fácil o más difícil. Yo debo reconocer que cuando vivía en Uganda, en algún momento me sentí un burgués. Claro, un supernumerario, ingeniero, 7 hijos. El tipo llegaba a su casa y se ponía a lavar la ropa de los chicos. Y yo decía, yo no tengo que lavarme la ropa. O sea, yo soy un burgués acá. Y es verdad que bueno, ni burgués ni no burgués. Digo, cada uno tiene, el heroísmo es el que Dios nos pide en las circunstancias en las que nos lo pide. Por eso, santidad heroica está a nuestro alcance, pues es una cuestión de la gracia. Pero santos normales. El 2 de octubre, a la mañana, después de despertarme, ducharme, etcétera, cuando iba para predicar a la meditación en mi casa, a la mañana, me vino a la cabeza, iba a hablar de santidad, la vida ordinaria, santidad del 2 de octubre, me vino a la cabeza un santo laico, todavía no canonizado, pero en vías de Enrique Yo. Tipo muy bueno. Ahora, un tipo que se santificó en medio del mundo, pero me vino a la cabeza, Enrique Yo no era una persona normal. Porque era un tipo fuera de serie, autodidacta, no tuvo quien lo guiara aquí en la tierra. En los pocos años que vivió, porque murió muy joven, estuvo en la fundación de la UCA, fundación de ACDE, fue un empresario brillante, tuvo una familia numerosa, de hecho tiene un hijo cura de la obra que está en Kenia hace muchos años. Y yo pensaba, la santidad es también para las personas que no destacamos, que no fundamos nada, que no conseguimos premios, que no somos brillantes, que somos talentos normales. Esa clase media de la santidad, la que alguna vez habló el Papa Francisco, pero que no es menos santidad ni menos heroica, aunque con heroísmo normal, sencillo, que los demás no admiran. Las personas extraordinarias también tienen que ser santas, y de hecho yo conozco algunas personas extraordinarias que están en camino a la santidad, y me saco el sombrero por ellos,
Pero los normales, en el sentido que no destacamos entre los demás, también tenemos que ser santos. Yo me acuerdo cuando leí la biografía de Isidoro Solzano, después de contemplar a San José María, Don Álvaro, la verdad que una cosa que me vino a la cabeza es, por fin, un santo normal. Claro, Isidoro tardó 3 años en entrar a la universidad. Decía, un tipo que le costaban las cosas. O sea, esa es la santidad. Digo, es una búsqueda de la perfección sin perfeccionismo, porque incluye miserias y limitaciones, pero no la renuncia a atender a la perfección, por más lejos que nos parezca que nos quede. Santidad que supone poner toda la voluntad, pero sin voluntarismos. Porque esa voluntad incluye ponerle la cabeza iluminada por la fe. Entonces, no solo hacer las cosas porque hay que hacerlas, sino porque sabemos por qué las hacemos. Implica poner el corazón, porque las queremos hacer por amor. Uno puede preguntarse, ¿es posible un santo flojo, un santo envidioso, un santo rencoroso? No parece muy santo. Ahora bien, un santo con inclinación a la flojera, un santo con inclinación a la envidia, un santo con inclinación al rencor, ¿es posible? Claro que sí. Precisamente es santo porque no renuncia a superarlo, no se deja vencer ni por la flojera, ni por la envidia, ni por el rencor, ni por lo que sea. Claro, tenemos que tomarnos en serio entonces la lucha por la santidad. Una entrevista decía el padre, el prelado de la obra, para que la vida de la Iglesia sea vigorosa, es preciso que la llamada universal a la santidad cada vez más sea no solo una bonita doctrina teológica, sino una llamada escuchada y recibida y vitalmente aceptada por los católicos, especialmente por los laicos. La vitalidad de la Iglesia depende del afán de santidad de los cristianos. No lo hagas, pero si uno se pusiera a la salida de una iglesia un domingo y una encuesta, che, ¿vos querés ser santo? Pienso que la inmensa mayoría de la gente no entendería qué le estás preguntando. Diría, che, estás loca, no le diría nada, no. Eso es un problema. La pregunta es, si a vos te preguntara un hijo, una amiga, cualquiera, che, ¿vos querés ser santa? ¿Te saldría automática la respuesta? Por supuesto. Y lo estoy intentando. Una santidad que consiste, bien lo sabemos, identificarnos con Jesucristo en la plenitud de la filiación divina. El 6 de octubre del año pasado, hablando sobre la canonización de San José María, decía el Padre, sabemos bien que ser santo consiste en identificarse con Jesucristo, plenitud de la filiación divina, es decir, en vivir más conscientes de nuestra condición de hijos de Dios. Dice, pensando en la santidad de nuestro Padre, podemos fijarnos en la seguridad con la que vivía, pues se sabía en las manos de Dios. Él mismo nos decía, qué confianza, qué descanso, qué optimismo os dará en medio de las dificultades sentiros hijos de un Padre que todo lo sabe y todo lo puede. Claro, volviendo al principio, santidad es pertenecer a Dios, es saberse hijo de Dios. Entonces, si me sé hijo de Dios, le pertenezco a Dios, lo mío es santo, aunque yo sea un desastre, entre comillas. De manera que quiero pertenecer a Dios y quiero que todo le pertenezca, le ofrezco todo y quiero vivirlo todo con Él y me abandono en Él. Y decía el Padre, Señor, nosotros queremos vivir así, con esa confianza. Y eso nos llevará a ser transmisores de paz y serenidad a los que nos rodean,
también en los momentos complicados. Yo me acuerdo de una ocasión, estábamos viendo una película con San José María. También en la aula magna, una película proyectada. En un momento dado apareció una escena, un niño pequeño que estaba perdido y decía a gritos, papá, papá. A nuestro fundador le salió el alma a exclamar, ¿cuántas veces me he sentido así en mi vida? Se identificaba y se sentía identificado con aquel chiquito que clamaba a su padre. Nosotros nos refugiamos en la filiación divina. Pues, ¿y eso consiste en la santidad? Claro, ¿cómo se hizo santo San José María comportándose como un hijo de Dios, queriendo a la gente, haciendo la obra que es lo que tenía que hacer, poniendo todo el empeño que pudo en aquel encargo divino? Entonces, ser santo es hacer lo que Dios quiere en cada momento. No solo las normas de piedad, no solo el apostolado, toda la vida tiene que ser Opus Dei. Santidad, el descanso, la vida de familia, el deporte, el estudio. Algo aparentemente intrascendente. Vamos a renovar el personal deseo de santidad, de pertenecer a Dios. Señor, quiero que todo lo mío te pertenezca, sea tuyo. Que todo lo que está alrededor mío te pertenezca, llevarte el mundo a vos. Que hubiera a fondo la realidad de ser hijo tuyo. Que la realidad de ser hijo tuyo, Señor, llene mi vida totalmente. Digo, más allá de la inflación, más allá del mundial de rugby, más allá de las preocupaciones por el sínodo, más allá de lo que quieras. Señor, hijo tuyo, feliz, haciendo que todo te pertenezca. Y eso es la santidad. Que ni nuestras limitaciones, ni los defectos de los demás, ni los problemas de la vida, tampoco los éxitos, las cosas que llenan de alegría, nos distraigan. Pues precisamente en lo de cada día donde nos espera Dios, queriendo santificar lo que somos y hacemos, y a quienes tenemos alrededor. La Virgen, cuya santidad podríamos decir está fuera de toda medida. O sea, nadie es santa como ella, y podríamos decir con una diferencia infinita casi. Pero sin embargo, la Virgen, al menos hasta la ascensión del Señor, vivió una vida corriente que no llamó la atención a nadie. En Nazaret nadie podía decir que acá vive la mujer más santa de toda la creación, la obra maestra de Dios. Después la ascensión fue distinto porque todos sabían que la Madre de Dios era que Jesús le había dado como madre a todos los cristianos, con lo cual ya la miraban distinto, claramente. Pero lo cual no quita que siguió siendo santa y más que... Pero vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a reavivar cada vez que perdamos la llamada de Dios a la santidad. La llamada que Dios nos hace cada día. Madre mía, sí, quiero ser santo. Más allá de mis miserias, de mis limitaciones, quiero pertenecer a Dios, quiero que todo en mi vida le pertenezca. Quiero vivir el heroísmo en lo pequeño, sin sentirme un prócer por vivir las cosas que Dios, y tampoco agobiarme por las cosas que son tan normales que todo el mundo las hace, también los que no quieren ser santos. Bueno, y con la ayuda de la Virgen recorramos este camino que se nos abría el 2 de octubre de 1928 y ayudemos a mucha gente a descubrir en su vida de todos los días esta llamada que Dios les hace a ser santos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.